¿Qué tal, chicos? Pues como les comentaba, estamos dando continuidad al video número 1 del día de hoy. Y la idea es que, pues bueno, estábamos hablando sobre la calidad en los babilónicos, con el código Hammurabi, y después de la parte del derecho del talión, y un poquito de si construye una casa el hombre y no es fuerte, matará un poquito si mata al dueño, mata también al albañil, y lo cual es como el ojo por ojo, diente por diente, lo cual lo hizo bastante famoso, ¿no? Entonces, pasaron muchos años y de alguna manera u otra las manifestaciones de calidad fueron dándose paulatinamente de otras maneras, ¿no? Y una de ellas fue con la hermosa Edad Media, ¿sí? Cuando estamos hablando de la Edad Media o hablamos un poquito también de los siglos 12 a 14, estamos hablando de que, bueno, ya había más civilizaciones más fuertes con diferentes maneras de pensar que de alguna manera u otra ya tenían comercio, un comercio bien establecido. Ya había pasado la época de los romanos, la época de los griegos, la época fenicios, bueno, muchas manifestaciones, pero de alguna manera u otra se reconoce o lo reconocemos a la parte de la Edad Media porque ya existía una transmisión mucho más formal que antes en la parte de la calidad. Y de alguna manera empezó lo que es la llamada artesanal. ¿Sí? Estamos hablando de que de alguna manera u otra se transmitían los conocimientos de generación en generación. ¿Sí? Entonces estábamos de alguna manera u otra empezando a decir, ok, ¿cómo hacerle para transmitir a generación esto y que no se pierda la calidad en el proceso? Y entonces empezaron a tener normatividades de procesos, ¿sí? En donde empezaron a decir, miren, tienes que usar esta materia prima, hacerlo de tal manera, de tal manera, de tal manera, de tal manera, pero de una manera mucho más formal que antes. ¿Sí? Empezaron a hablar sobre los conceptos de calidad en donde se revisaba y donde homologaban entre varios tipos de artesanos el producto que se iba a mandar a todos lados. Imagínate que fueras tú una civilización y que se pusieran de acuerdo tú y tus competencias para poderlo mandar a otro lugar. Entonces empezaron en estos siglos a tener manifestaciones de tener sellos por ciudades o por, de alguna manera, por empresas, ¿sí? Como llamándole o dando por definición de empresa el grupo de personas organizadas por un bien común. Entonces empezaron a tener ese tipo de situaciones en donde ya distinguías una tela, por ejemplo, de un lugar conforme al otro, dependiendo de las técnicas que usaban. Todo esto fueron años y años hasta que llegó otro hito histórico, otro de los grandes hitos históricos, que es la calidad en la revolución industrial y la Primera Guerra. La revolución industrial y la Primera Guerra sucedió alrededor de los años 1700, 1800, ¿sí? Y en donde de alguna manera u otra estaba la figura del supervisor y de alguna manera u otra también se cambió el modelo de pensamiento de hacerlo manualmente, hacerlo en grandes fábricas, a de alguna manera u otra meter sistemas de fábrica, lo cual hacía que el proceso fuera muchísimo más rígido y mucho más homogéneo. De alguna manera u otra, en esa época se supervisaba que hicieran bien su trabajo, pero de alguna manera u otra las máquinas empezaron a reemplazar lo que se hacía manualmente todo. Entonces, la inspección se volvió más mecanizada y al final de ciertos procesos. ¿Sí? Entonces, estaban muy enfocados a revisar la calidad, siempre revisar la calidad y revisar hasta la parte final de todo esto. Y como ustedes lo imaginaron, después de la revolución industrial, de alguna manera u otra siguió la tónica y llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que las guerras cambian las cosas. Y la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. Lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial o lo que brindó de alguna manera la Segunda Guerra Mundial son percepciones orientales y occidentales de la calidad, en donde los occidentales, nosotros a través de Estados Unidos o tal vez parte de Europa, podíamos de alguna manera seguir con la parte
que la calidad es lo que se controla, lo que se inspecciona, y de alguna manera estábamos con la ideología de producir mucho, producir más, porque lo requería la época. La época de la Segunda Guerra, le hacía falta suministros, le hacía falta armas, le hacía falta comida, y de alguna manera el modelo de pensamiento era produce rápido, produce bien. Y entonces, en el occidente, fue un pensamiento de tal manera, de que de alguna manera u otra, pues vaya, la gente estaba con la parte de producir rápido, producir bien en el modelo occidental. En el modelo oriental empezó lo que es el modelo Pocayoke, que después vamos a platicar, o también de alguna manera empezó lo que son los modelos de calidad pensando en hacer las cosas bien por primera vez. ¿Sí? El término que ya algunos a lo mejor ya saben que tenía que ver con decir, ¿sabes qué? Hacer bien la calidad por primera vez es importantísimo. Se acuñe de alguna manera a la parte oriental después de la guerra, cuando ya, o más bien entre la guerra y después de la guerra. Entonces, empieza a haber una separación un poquito en los conceptos de calidad que después se unen. Después de mucho tiempo se unen. Pero pensemos ahorita que se están como divorciando los términos, donde por un lado se estaba viendo la unificación de cómo inspeccionar la calidad y por otro lado, en la parte oriental, estaban viendo ya como la parte de cómo hacer artesanalmente las cosas bien a la primera. ¿Sí? Ok. Por otro lado, también ya pasando muchos años después, viene ya la parte de la década de los 80, que de alguna manera u otra tiene con la parte de la calidad una orientación que se administra. ¿A qué estamos refiriendo? La calidad se empieza a administrar en la década de los 80 a diferencia de que se supervisaba nada más. ¿Sí? Aquí ya de alguna manera empieza la parte de la calidad preventiva, empieza a nacer la calidad preventiva, que desde alguna manera u otra se llevaba, o ya por fin empezamos a ver manifestaciones desde la planeación, de decir, oye, ¿cómo vamos a hacer tal producto o tal servicio con calidad? ¿Ok? Y para dar pie en la última etapa, o por lo menos la última etapa en libros, por así decirlo, que es la calidad moderna, que la calidad moderna empieza con el término de calidad total. ¿Qué es calidad total? Bueno, es parte de lo que veríamos en las próximas sesiones, pero de alguna manera u otra lo que quiero comentarles es que ahora ya la calidad no es algo que se verifica, sino que es algo que se anticipa, que es algo que se prevé, que es algo que se planea y que de alguna manera intervienen. Procesos sí, o sea, sé cómo hacer un producto mejor, sí, pero también viene cómo hacer un servicio mejor o cómo integrar el servicio y el producto para una sola causa. Y entonces, de ser algo que simplemente lo hacían los inspectores, ahora es algo que lo hacen los ingenieros y administradores. ¿Sí? Y lo hacen desde la planeación, lo hacen con el consejo directivo. Y entonces, la calidad fue manifestándose primero con transmisión de comunicación desde la manera más burda hasta llegar ahorita a que sea parte integral de muchas de las empresas, que sea parte fundamental de ellas. Y lo que busco, chicos, en esta primera sesión es que me hagan una línea de tiempo explicando la evolución histórica del concepto de calidad. Si pueden encontrar otras manifestaciones históricas, mucho mejor. La idea es que puedan enriquecer o que más bien puedan conocer el pasado para a partir de ahí, pues vean el presente y, ¿por qué no?, simular un poco el futuro. ¿Sí? Entonces, dejo estos videos y quedo a sus órdenes.